Suma o diferencia de cubos. Tenemos la primera regla que dice la suma de dos cubos perfectos se descompone en dos factores. En el primer factor va a ir la suma de sus raíces cúbicas. Y en el segundo factor, el cuadrado de la primera raíz menos el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. La regla número 1 para lo que es la suma o diferencia de cubos. En este caso es para la suma de dos cubos perfectos. Tenemos la regla número 2 que dice la diferencia de dos cubos perfectos se descompone en dos factores. En el primer factor, la diferencia de sus raíces cúbicas. Y en el segundo factor, el cuadrado de la primera raíz más el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Vamos a aplicar esta regla número 1, que es la suma de dos cubos perfectos, que está en lenguaje común, lo vamos a traducir a lenguaje algebraico. Y tenemos el primer ejemplo. Tenemos aquí la suma de dos cubos perfectos, que al final es un binomio, donde tenemos a al cubo más b al cubo. Y al extraer la raíz cúbica exacta de estos dos términos, la raíz cúbica de a al cubo es a y de b al cubo es b. Entonces se va a descomponer, dice, en dos factores. En el primer factor va a ir la suma de sus raíces, que sería a más b. Y en el segundo factor dice el cuadrado de la primera raíz, que sería a al cuadrado, menos el producto de las dos raíces, que sería a por b, más el cuadrado de la segunda raíz, que sería b al cuadrado. Y ya tenemos acá lo que tenemos a la derecha de nuestra pantalla en lenguaje común, ya traducido al lenguaje algebraico, donde dice que en el primer factor va a ir la suma de sus raíces cúbicas y ya tenemos a más b. Y en el segundo factor va a ir la raíz cuadrada de la primera raíz menos el producto de las dos raíces, que sería a por b, más el cuadrado de la segunda raíz, que sería b al cuadrado. La regla número 2 que dice diferencia de dos cubos perfectos. Tenemos el ejemplo y vamos a traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico. En el primer factor dice va a ir la diferencia de sus raíces cúbicas, que sería a menos b. Y en el segundo factor, el cuadrado de la primera raíz, que es a al cuadrado, más dice el producto de las dos raíces, que sería a por b, que es ab, más el cuadrado de la segunda raíz, que sería b al cuadrado. Y ahí tenemos ya lo que es la regla número 1 y la regla número 2 del lenguaje común traducido al lenguaje algebraico. Y si observamos que en el primer ejemplo, que sería que la suma de dos cubos perfectos, en el primer factor queda signo más, y en el segundo factor sale intercalado, empezando con más, menos, más. En el ejemplo 2, que hablamos de la diferencia de dos cubos perfectos, en el primer factor es signo menos, y en el segundo factor todo sale con signo más. Ya teniendo esto ya un poco más claro, ya dijimos, traducimos ya las reglas 1 y 2 del lenguaje común al lenguaje algebraico. Ahora sí vamos a aplicarlo en los siguientes ejercicios. Pero antes tenemos que aprendernos cuáles son los números que tienen raíces cúbicas exactas. Por ejemplo, el 1 tiene raíz cúbica exacta. El 8
también tiene raíz cúbica exacta. Y mejor si nos memorizamos todos estos números para hacer más fácil la factorización de la suma o diferencia de cubos perfectos. ¿Por qué dices cubos perfectos? Porque tienen raíz cúbica exacta. Y la raíz cúbica exacta de 8 es 2. 27, la raíz cúbica de 27 es 3. De 4 es el 64, ¿verdad? De 5 es el 125. De 6 es 216. O sea, raíz cúbica exacta de 216 es 6. Raíz cúbica exacta de 343 es 7. De 512 es 8. De 729 es 9. Y de 1000 la raíz cúbica exacta es el 10. Tenemos que aprendernos estos números, o al menos saber de que estos números tienen raíz cúbica exacta, y así hacer un poco más fácil la factorización de la suma o diferencia de cubos. Habiendo visto esto de los números que tienen raíz cúbica exacta, vamos a ver también la parte literal o las variables con su respectivo exponente que tienen la raíz cúbica exacta, empezando con a al cubo. ¿Cuál sería el siguiente? Para que tengan raíz cúbica exacta, los exponentes tienen que ser múltiplos de 3. ¿Qué significa esto? Que pueden ser, no es que pueden, sino que deben ser 6, 9, 12. Y vamos con el siguiente ejemplo, que sería x a la sexta, y a la novena, b a la doceava. No importa cuál es la variable. Lo que sí tiene que importar son los exponentes. Como dije, tienen que ser múltiplos de 3. Tenemos a elevado a la 15, etcétera. ¿Qué más exponentes pueden ser? 15, 18, 21, 24, 27, 30, etcétera. Todos los números que sean múltiplos de 3. Habiendo visto estas dos ejemplificaciones con respecto a los coeficientes que tienen raíz cúbica exacta y las variables que también tienen raíz cúbica exacta, con esto ya podemos identificar si nuestros problemas o nuestros ejercicios son de suma o diferencia de cubos perfectos. Otra situación es que cuando dice suma o diferencia de cubos perfectos, también tiene que ser una expresión que tenga dos términos, porque es un binomio. Y un binomio es una expresión compuesta de dos términos. Como dije, habiendo visto todo esto, vamos con los ejemplos. Y dice factorar x al cubo más 1. Lo que tenemos que hacer es que tengan raíz cúbica exacta. Entonces extraemos la raíz cúbica a x al cubo y sería x, y la raíz cúbica de 1 es 1. Ahora sí aplicamos las reglas. Esta es una suma. Entonces en el primer factor va a ir la suma de ambas raíces, que sería x más 1. Y en el segundo factor se escribe el cuadrado de la primera raíz, que sería x al cuadrado, menos el producto de ambas raíces, x por 1, pues es igual x, ¿verdad? Más el cuadrado de la segunda raíz, que sería 1 al cuadrado, es 1. Como no hay ninguna operación indicada, esa es la respuesta. Cuando vimos, o cuando traducimos, cuando se tradujo del lenguaje común al lenguaje algebraico, se dijo que en el primer factor, cuando es el signo más o cuando es una suma de cubos perfectos, en el segundo factor salen intercalados, más, menos, más. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice factorar 8
menos a al cubo. Primero, extrae la raíz cúbica exacta a ambos términos. Raíz cúbica de 8 es 2 y de a al cubo es solo a. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se hace con los exponentes? Los exponentes, como es raíz cúbica, entonces los exponentes se van a dividir entre 3. Y el exponente de a al cubo, que es 3, se divide entre 3. Y 3 dividido 3 me da 1. Entonces dice que en el primer factor, ¿qué va a ir en el primer factor? Como nuestro ejemplo es una diferencia, entonces en el primer factor va a ir la diferencia de ambas raíces, 2 menos a. Y en el segundo factor va a ir el cuadrado de la primera raíz, que sería 2 elevado al cuadrado, más el producto de las dos raíces, que sería 2 por a, y me queda 2a, más el cuadrado de la segunda raíz, que sería a al cuadrado. Aquí hay una operación indicada, entonces la tenemos que realizar. Bajamos nuestro primer factor, que sería 2 menos a, y ahora sí realizamos la potencia que está indicada, que sería 2 al cuadrado es igual 4, más 2a más a al cuadrado, y cerramos nuestro paréntesis. Ya no hay más operaciones indicadas y esa es la respuesta. Si observamos el ejemplo número 1 con el 2, en el primer ejemplo, como era una suma, el primer factor es con signo más, y en el segundo intercalado, más, menos, más. En nuestro segundo ejemplo, el primer factor queda con signo menos, y el segundo factor, todos con el signo más. Ya hice esas dos observaciones, seguimos con los ejemplos. Ejemplo número 3, factorar 8x al cubo menos 125. Extraemos la raíz cúbica a cada término. Ya sabemos que la raíz cúbica de 8 es 2 y de x al cubo es x. Raíz cúbica de 125 es 5. Entonces vamos a aplicar la regla que dice que en el primer factor va la diferencia de ambas raíces, que sería 2x menos 5. O dicho de otra manera, en el primer factor ingresamos las dos raíces, que sería 2x y el 5. ¿Qué signo le vamos a escribir? El signo que tiene nuestro ejemplo, que sería el signo menos. En el segundo factor dice que va el cuadrado de la primera raíz, que sería 2x dentro de paréntesis afuera elevado al cuadrado, más el producto de las dos raíces, que sería 2x por 5, más el cuadrado de la segunda raíz, que sería 5 elevado al cuadrado. Como tenemos operaciones indicadas, las vamos a ir realizando. Copiamos nuestro primer factor, que sería 2x menos 5, y ahora sí realizamos las operaciones indicadas. 2x elevado al cuadrado significa que vamos a multiplicar 2 veces 2x, ¿verdad? Y 2x por 2x es igual a 4x al cuadrado, más 2x por 5 es igual a 10x, y 5 al cuadrado es igual a 25. Ya no tenemos más operaciones indicadas, terminamos, y esa es la respuesta. 2x menos 5 por 4x al cuadrado más 10x más 25. Vamos con el ejemplo número 4. Factorar 27 al cubo más 8b a la sexta. Extraemos la raíz cúbica. De 27 es 3 y de a al cubo es a. Raíz cúbica de 8 es 2 y de b a la sexta es b al cuadrado. ¿Por qué b al cuadrado? Porque los exponentes, en esta ocasión que estamos hablando de raíz cúbica, entonces los exponentes se dividen entre 3. 6 dividido 3 me
da 2. Entonces, por eso queda 2b al cuadrado. Entonces, en nuestro primer factor van ambas raíces, que sería 3a más 2b al cuadrado. Y en el segundo factor va el cuadrado de la primera raíz, que sería 3a dentro de paréntesis y afuera elevado al cuadrado, menos el producto de las dos raíces, que sería 3a por 2b al cuadrado, más el cuadrado de la segunda raíz, que dentro de paréntesis sería 2b al cuadrado y fuera del paréntesis elevado al cuadrado. Tenemos operaciones indicadas, las tenemos que realizar. En el primer factor no hay ninguna operación indicada, solo lo copiamos. 3a más 2b al cuadrado. Y realizamos la potencia. 3a por 3a es igual a 9a al cuadrado. Menos 3a por 2b al cuadrado es igual a 6ab al cuadrado. Más 2b al cuadrado por 2b al cuadrado es igual a 4b a la cuarta. Cerramos paréntesis, ya no tenemos más operaciones indicadas. Y esa es la respuesta. 3a más 2b al cuadrado por 9a al cuadrado menos 6ab al cuadrado más 4b a la cuarta. Gracias. Chojonte. Thank you.